No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas discutir para demostrar tu valor. Y mucho menos rogarle a quien eligió ignorar tu presencia. Porque a veces es justamente el silencio ese que nace de la conciencia y el respeto propio el golpe más fuerte contra la ilusión que un narcisista ha construido. En el video de hoy exploraremos ese momento revelador cuando el narcisista empieza a arrepentirse no por amor, sino por haber perdido la ilusión de poder que creyó tener sobre ti. Esto no es solo un análisis psicológico. Es un viaje para ayudarte a ver la verdad con claridad, recuperar la soberanía emocional y afirmar la libertad que mereces. Quédate hasta el final del video, porque cada palabra aquí no solo te ayudará a entenderlos a ellos, sino también a comprenderte a ti mismo. Y si sientes que este mensaje resuena contigo en tu camino de sanación, no olvides suscribirte, activar la campanita y caminar con nosotros. Aquí no necesitas agradarle a nadie para ser amado. 1. Cuando la ilusión comienza a resquebrajarse. No empiezan a arrepentirse por haber perdido a alguien desde la conciencia, sino desde el colapso. No un colapso por amor, sino la caída de una estructura mental que desde hace mucho estaba podrida, una estructura que construyeron a tu alrededor, no para amarte, sino para alimentar su ego distorsionado. A los ojos de un narcisista, tú nunca fuiste una persona completa. Fuiste solo un personaje dentro del guión que ellos dirigían, donde cada gesto y reacción tuya debía reforzar su sensación de control y superioridad. No te amaban por quien eres. Amaban el poder que sentían cuando te veían necesitarles ceder, esforzarte por agradarles. Y en el momento en que dejaste de hacerlo todo, comenzó a quebrarse. Al principio tu cambio pasó desapercibido. El narcisista ya estaba acostumbrado a verte a través del filtro del papel que te habían asignado. No te veían realmente. Solo interactuaban con la imagen que habían construido en su mente. Por eso, cuando empezaste a salirte del guión, quizá dejando de discutir, evitando justificarte o simplemente marcando distancia emocional, no lo notaron de inmediato. Pero en lo profundo, algo comenzó a moverse. Algo empezó a derrumbarse en silencio. Comenzaste a retirarte del papel que te impusieron. Dejaste de ser el equilibrador de sus emociones, de cargar con la responsabilidad de mantener la armonía. Volviste a ti mismo. Y eso, aunque sin palabras, fue el acto de rebeldía más poderoso al que se han enfrentado. Porque en la psicología del narcisista, tu papel no era solo el de pareja acompañante o amante. Eras un espejo. Un espejo en el que proyectaban su ilusión, que eran especiales, que merecían su misión, que eran el centro de todo. Pero cuando dejas de reflejar lo que ellos quieren ver, ese espejo se rompe. Y entonces se ven forzados a mirarse a sí mismos sin maquillaje, sin luces, solo con la verdad cruda que están vacíos, que son frágiles, que jamás supieron amar a nadie más que a sí mismos. Y lo que más los tambalea no es perderte a ti, es perder la versión de sí mismos que solo existía porque tú la sostenías. En un mundo donde todo se construye sobre ilusiones, cuando el protagonista se retira del escenario, todo el teatro se viene abajo. Allí nace un tipo de arrepentimiento muy particular. No nace del amor, sino de la pérdida de poder. No lamentan a la persona que los amó. Lamentan la versión de sí mismos que solo podía existir mientras tú cumplías tu rol perfectamente. Por eso, necesitas entender esto cuando decides marcharte sin escándalos, sin lágrimas, sin confrontaciones,
tu silencio por sí solo desestabiliza todo su sistema de control. Y aunque jamás lo admitan, aunque sigan actuando o se victimicen en su interior, saben que algo se ha perdido. No el amor, sino la fantasía de un poder absoluto. Y lo más hermoso de toda esta historia es que no necesitas hacer nada más. No tienes que probar nada. No necesitas ganar. Solo necesitas seguir siendo tú mismo claro en paz y fuera del viejo guión. Porque a veces el golpe más fuerte es tu ausencia. Y el despertar más profundo es darse cuenta de que ya no respondes, porque te has ido de verdad. 2. El impacto de tu falta de reacción. Hay algo que desconcierta más al narcisista que tu enojo, tu silencio. No un silencio lleno de odio, sino uno que nace de la fortaleza interior. De la verdad de que has dejado de reaccionar, de participar, de ser el telón de fondo del guión en el que ellos se sienten cómodos. En su mundo interior construido alrededor del control, tú fuiste programado como una secuencia de respuestas. Si ellos empujan, tú retrocedes. Si acusan, tú te explicas. Si se alejan, tú los sigues. Así es como mantienen la ilusión de poder no a través del amor, sino de su capacidad de prever con exactitud tus reacciones emocionales. No te necesitan como un ser independiente. Te necesitan como un mapa marcado dónde están tus debilidades, dónde presionar para activarte. Y un día ese mapa desaparece. Ya no caes en la trampa de discutir. Ya no respondes a sus provocaciones. Ya no sientes la necesidad de probar tu inocencia frente a sus acusaciones sin sentido. Y en ese momento entran en pánico. No porque te hayan perdido a ti, sino porque han perdido el control sobre ti. Tu silencio se convierte en un espejo que refleja la inutilidad de sus estrategias. Cuando dejas de defenderte, de aferrarte, de intentar complacer todos los juegos psicológicos que solían dominar, dejan de tener efecto. Intentan provocarte, usan manipulación emocional, castigos silenciosos, tácticas antiguas. Pero esta vez, tú ya no bailas al mismo ritmo. Y eso los deja perplejos al borde del colapso. Debes entender algo: para un narcisista, el silencio no es simplemente ausencia de palabras. Es el colapso de su sistema. Porque cuando ya no reaccionas, cuando ya no juegas el poder que tenían sobre ti, se desvanece. Comienzan a sentirse pequeños, una sensación que siempre han temido. Se sienten invisibles, algo que no pueden tolerar, y empiezan a preguntarse: ¿por qué ya no respondes? ¿Por qué no estás enojado? ¿Por qué estás en paz? No saben que tu silencio no es señal de derrota. Es señal de despertar. Y no hay nada que sacuda más su mundo ilusorio que eso. Porque en el preciso momento en que dejas de reaccionar, también recuperas el control sobre tu vida. Y ese es el verdadero comienzo de tu libertad. 3. Cuando ya no eres el espejo que los refleja. En la mente de un narcisista, tú no eres solo un compañero. Eres un espejo viviente reflejando aquello que ellos desean creer sobre sí mismos. No te necesitan como un alma libre. Te necesitan como una imagen decorativa que alimente el ego que veneran. Y por eso, cuando dejas de reflejar lo que esperan ver, todo su sistema de identidad falsa comienza a tambalearse. Creían que te quedabas porque eras débil, que tus sacrificios significaban que no podías vivir sin ellos. No vieron tu amor como un acto voluntario, ni entendieron tu paciencia como una elección. En su lugar lo tradujeron todo como dependencia, porque en su mundo el poder se mide por el control. Y tú eras la prueba viviente de su valor y superioridad.
Pero un día el espejo se resquebraja. Empiezas a decir no en lugar de guardar silencio, a poner distancia en vez de justificarte. Dejas de calmar su ira irracional, dejas de reaccionar ante sus intentos de manipulación emocional. Y lo que más los sacude no es tu cambio, sino darse cuenta de que jamás supieron realmente quién eras. Durante todo ese tiempo, interactuaron con una versión de ti que solo existía en su cabeza, alguien frágil, manipulable, siempre dispuesto a perdonar. Pero tu verdadero yo, con razón, dignidad, límites y orgullo, los deja atónitos cuando finalmente aparece. Y ahí deben enfrentarse a una verdad dolorosa: nunca te controlaron realmente, simplemente tú les permitiste estar temporalmente. Esto los deja desorientados, porque si tú puedes marcharte y hacerlo con paz, entonces todo lo que creían sobre su lugar en tu vida era solo una ilusión. Y su mayor miedo comienza a emerger: dejar de ser especiales, ser invisibles. Aceptar que no son el centro del universo como siempre pensaron. Y justo en ese momento, cuando el espejo deja de reflejar, no solo te pierden a ti, pierden también la versión ilusoria de sí mismos que existía gracias a ti. Sin ti, no saben a dónde mirar para sentirse valiosos. Ya no hay nadie que les confirme que son la persona más importante. Y para un narcisista eso no es solo dolor. Es una crisis de identidad. 4. El caos tras perder a quien solía servirles. Lo que desata el pánico en un narcisista no es perder tu amor, sino perder la estructura de poder que silenciosamente construyeron sobre tu presencia. Tú no eras solo alguien a su lado, eras el eje sobre el cual giraba todo su mundo emocional ficticio. Y cuando te retiras, no sienten vacío como quien pierde una relación, sienten pánico como quien pierde el control absoluto. El momento en que dejas de responder, que te niegas a morder el anzuelo habitual, que ya no te culpas a ti mismo cuando ellos se enojan o manipulan, ese es el momento en que comienza el caos. Pero lo curioso es que no lo reconocen como consecuencia de sus actos. No conectan el colapso con su falta de afecto, su irresponsabilidad o el abuso emocional que ejercieron sobre ti. No te ven como un ser humano real con límites, emociones y dignidad. Te ven como un objeto averiado que ya no reacciona según sus expectativas. Por eso su reacción inicial no es el arrepentimiento, es la confusión. Sienten que su sistema de respuestas emocionales ha dejado de funcionar. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no te enfadas? ¿Por qué no suplicas como antes? Esas preguntas no nacen del amor, nacen del miedo a volverse invisibles. Porque si ya no reaccionas, eso significa que estás saliendo de su zona de influencia. Y para un narcisista, nada es más aterrador que dejar de ser el centro de atención. Desde esa confusión surge una forma de remordimiento, pero no proviene de un despertar interior. Proviene de la pérdida de control. No lamentan haber perdido a una persona valiosa, lamentan haber perdido la obediencia. No te extrañan a ti, extrañan el sentimiento de superioridad que tenían cuando luchabas por agradarles. No se arrepienten de haberte herido, se arrepienten de haber perdido el espejo que sostenía su ego. Y esta es la verdad que debes tener clara: el arrepentimiento de un narcisista no se parece al remordimiento genuino de una persona madura. No viene acompañado de un deseo de cambiar. Es solo una reacción de pánico ante el corte de su suministro emocional. Pero tú ya no eres esa fuente. Has despertado. Te has ido sin ruido, sin explicaciones. Y precisamente eso es lo que los ha hecho perder, más que tu presencia, han perdido el poder oculto que creían tener para siempre. 5.
Cuando te retiras en silencio. No fueron los gritos, ni las acusaciones, ni los mensajes interminables. Fue tu retirada silenciosa la que hizo sentir al narcisista el verdadero golpe. Porque no están acostumbrados a que no sean ellos quienes se van primero. No saben cómo enfrentar el hecho de que alguien puede irse, sin que ellos pongan el punto final. En el universo distorsionado que construyeron, siempre son los que terminan la historia. Pueden desaparecer sin decir nada, volver cuando les conviene e irse cuando se aburren. Creen que siempre estarás ahí como alguien esperando que la puerta se abra desde su lado. Pero entonces tú eliges otro camino. Recoges tu fe, tu amor y tus heridas, y te vas. Sin lágrimas, sin súplicas, sin necesidad de que te entiendan. Y eso derrumba la ilusión de poder que tanto idolatraban. Tu silencio no es solo ausencia, es una declaración silenciosa. Ya no tengo que seguir participando. Y eso los desestabiliza, porque para ellos el amor es un campo de batalla, donde gana quien logra provocar hacer llorar, hacer estallar al otro. Pero tú decides salir del juego, llevándote tu dignidad, esa que ellos nunca supieron valorar. Marcharte en silencio sin exigir disculpas no es debilidad. Es una fuerza profunda que solo quienes han tocado fondo conocen. Y para el narcisista, eso es un enigma. No entienden por qué no intentas arreglarlo una vez más, por qué no justificas, por qué no vuelves. En su mente es un absurdo. Pero para ti es madurez. Y justo en ese silencio, el narcisista se enfrenta con lo que más ha evitado la verdad. Que puedes irte, que elegiste priorizarte a ti en lugar de seguir siendo su reflejo. Que no necesitas ganar, solo necesitas libertad. El verdadero final no es una gran pelea. No es cuando gritas cuánto te dolieron. Es cuando ya no necesitas gritar. Cuando eliges el silencio no por resignación, sino porque ya no hay nada que demostrar, ahí es cuando ellos sienten la pérdida. No de una persona, sino de su poder, su rol y el relato que creían controlar. 6. Cuando comienzas a renacer y a crecer. El momento que más hiere a un narcisista no es cuando te vas. Es cuando se dan cuenta de que estás viviendo bien, sin ellos. Cuando empiezas a renacer, a brillar, a caminar con calma y propósito, no es solo tu ausencia lo que pesa, es un colapso de identidad para ellos. En su mundo interior caótico, el narcisista no busca amor. Busca protagonismo en la historia de alguien más. No quieren solo estar en tu vida, quieren ser la razón de tu existencia. Mientras estés herido suplicando, culpándote por su frialdad, ellos sienten que valen. Pero cuando superas el dolor y creces desde dentro, eso es algo que no pueden entender y mucho menos aceptar. Porque tu crecimiento revela una verdad dolorosa. Ellos nunca fueron tu refugio. Fueron la tormenta que tuviste que atravesar. Cuando construyes una nueva vida, nutres tu alma y recuperas la paz sin necesitar su aprobación. Desenmascaras una verdad que siempre evitaron. No fueron la luz en tu vida, fueron la sombra. Y eso no solo los hiere, los amenaza. Porque si alguien puede dejarles y ser más feliz, ¿qué dice eso sobre su verdadero valor? Dice que no son el centro, que no son indispensables, que pueden ser reemplazados, olvidados, dejados atrás. Y para un ego que vive del aplauso y la sumisión, eso es una fractura letal.
Así que cuando comienzas a brillar con tu propia luz, no solo te estás sanando, estás desafiando su visión del mundo. No necesitas vengarte. No necesitas hablar. Solo sigue viviendo en coherencia con tus valores, siendo amable contigo y avanzando. Y así, en silencio, te conviertes en aquello que más temen enfrentar la prueba viviente del fracaso, de la ilusión que intentaron imponer. Sin revancha, sin volver atrás. Tu crecimiento es lo que los hace arrepentirse. No porque te amaran, sino porque ya no pueden encerrarte en la jaula donde pensaron que te quedarías para siempre. 7. Cuando tu indiferencia los derrumba, hay algo para lo que un narcisista nunca está preparado: tu indiferencia. No tu rabia, no tu resistencia, sino ese momento en el que ya no te importa. Cuando ya no ocupan espacio en tu mente, cuando ya no controlan tus emociones, cuando su presencia ya no tiene impacto en tu interior, es ahí donde realmente se sienten descartados. No gritas, no exiges justicia, no envías un último mensaje esperando que entiendan. Simplemente, ya no estás. Ni en pensamiento, ni en corazón, ni en tus actos inconscientes. Y eso, para alguien que vive bajo la ilusión de ser el centro de tu universo, es una pesadilla que no anticiparon. En su mente tú eras un mapa perfectamente trazado, presionan aquí y obtienen una reacción. Acusan, tú te explicas. Se alejan, tú los persigues. Pero ahora ese mapa ya no existe. Cada señal que emiten cae en el vacío. Esperan tu enfado, tu dolor, tu confusión, y lo único que reciben es tu paz absoluta. Y eso es lo que realmente los descompone. No que te hayas ido, sino que no dejaste ninguna puerta abierta para su regreso. No hay espera. No hay esperanza. Ya no hay nadie a quien manipular. Comienzan a entender que sus métodos de control han dejado de funcionar. Y ahí nace una forma de arrepentimiento, no por haber perdido a la persona, sino por haber perdido el poder invisible que ejercían sobre ti. Tu indiferencia pesa más que cualquier reproche. Porque no es una táctica. Es la prueba viva de que ya no dependes emocionalmente de ellos. Es el momento en que eres lo suficientemente fuerte como para no necesitar ganar, porque ya has salido del juego. En esa indiferencia hay despertar, hay dignidad. Hay una respuesta silenciosa a todo lo que te impusieron. Y justo en ese instante, cuando ya no luchas, no reaccionas, no duele, es cuando se dan cuenta de que eres completamente libre. Ya no estás bajo su control. Ya no necesitas su validación. Y para un narcisista no hay nada más aterrador que alguien a quien no pueden controlar emocionalmente. 8. Cuando se dan cuenta de que tú eras quien subestimaron. El narcisista creyó que eras débil, que no tendrías el valor de irte, que te quedarías atrapado en el ciclo de perdón, sufrimiento y esperanza. Pero lo que no anticiparon es que tu paciencia no era dependencia, era corazón. Y una vez que ese corazón deja de sacrificarse todo lo que ellos consideraban poder, se desmorona en un instante. Lo que los aterroriza no es que te hayas ido, sino por qué lo hiciste, viste quiénes eran realmente. Ya no había ilusiones, ni excusas, ni razones para sostener algo que nunca fue real. Viste la manipulación, la crueldad, el egoísmo disfrazado de encanto, y te levantaste de la mesa donde te dejaron hambriento. Nunca imaginaron que tendrías la claridad para ver la verdad. En su guión, tú eras quien nunca diría basta. Estaban acostumbrados a tu aceptación, a tu entrega, a tu perdón. Te subestimaron no porque fueras débil, sino porque solo saben ver a los demás a través del lente del poder. Y cuando rompiste ese lente,
El dolor no fue por perderte, sino por haber estado equivocados. Cuando comprenden que la persona que despreciaron es quien puede hacer que su mundo interno colapse con solo una decisión. Irse ahí empieza el remordimiento. No porque hayan despertado, sino porque fracasaron. No porque te amen, sino porque les demostraste algo que no pueden tolerar, que eres más fuerte de lo que creían. Tu crecimiento, tu resurgir desde el dolor, la paz que te construiste, todo eso se convierte en un espejo que refleja lo diminuto de su ego inflado. Ya no dirigen, ya no controlan tus emociones. Y para quien vive de dominar a otros para sentirse valioso, eso es una derrota devastadora. No necesitas decir nada. No necesitas demostrar que tenías razón. La verdad está en el resultado. Te fuiste y estás bien. Ellos siguen ahí atrapados en su propia ilusión. Y en ese silencio, una pregunta resuena en su mente. ¿Cómo pude perder a alguien así? Pero esa pregunta llega demasiado tarde, porque tú ya no estás esperando una respuesta. 9. Cuando intentan volver, pero ya es demasiado tarde. Después de todo, cuando el narcisista intenta regresar, lo que realmente busca no eres tú. Es el poder que perdió. No extraña a la persona que eres. Extraña la sensación de controlar tu mente. Y al volver, no busca a tu versión actual. Busca a la versión antigua, la que callaba, y aguantaba, la que intentaba explicarse, la que temía ser abandonada. Pero esa persona ya no existe. Has cambiado. No por ellos, sino por ti. Esas noches sin dormir, esos perdones que no fueron valorados, esas heridas invisibles que tuviste que sanar tú mismo, todo te llevó a un despertar profundo. Y desde entonces ya no necesitas gritar para ser visto. Aprendiste a verte con los ojos de la dignidad. No necesitas que regresen para cerrar nada, porque tú ya escribiste el final en silencio y con paz. Pero el narcisista no entiende eso. Regresa como si el tiempo se hubiera detenido, como si siguieras siendo quien eras, alguien que responderá, que se emocionará, que cederá. Pero cuando repiten sus frases de siempre, juegan sus viejos trucos, y no obtienen la reacción esperada, caen en un vacío. Un vacío que antes estaba lleno con tus respuestas. Entonces una verdad inquietante comienza a colarse en su mente. Has salido verdaderamente de su zona de influencia. Ya no actúas en su historia. Ya no eres el espejo que reflejaba su falsa grandeza. Ahora eres una persona libre e independiente y no necesitas la aprobación de nadie para saber tu valor. Lo que lamentan no es no haberte amado bien. Lamentan haber perdido el control sobre quien una vez aceptó todos sus límites. No te extrañan por amor. Te extrañan porque perdiste el escenario donde ellos eran la estrella. Pero las luces de ese escenario ya se apagaron. Y cuando comprenden que la historia solo funcionaba porque tú participabas, también entienden que tú, con tu retirada consciente, diste por terminado el espectáculo para siempre. No necesitas ganar ante sus ojos. Solo necesitas seguir caminando, viviendo con verdad y profundidad. Porque ya no eres alguien y a quien puedan regresar para reescribir el guión. Eres quien ha tomado la pluma y está escribiendo un nuevo capítulo, uno en el que ellos ya no son protagonistas y quizás ya ni siquiera aparecen. Al final, lo que constituye tu verdadera fortaleza no son las críticas, ni la venganza, ni el esfuerzo por demostrar tu valor a alguien que nunca te vio realmente. Es la quietud esa que solo nace cuando has sufrido lo suficiente para comprender y madurado lo suficiente para soltar. No necesitas que nadie te valide para saber que mereces amor.
No necesitas disculpas tardías para sanar. Porque tú, con tu resiliencia, con tu capacidad de levantarte de entre los escombros, con tu firmeza en el silencio, ya has demostrado que eres más fuerte que cualquier manipulación. No necesitas vencerlos. Porque tu existencia en paz hoy ya es prueba poderosa de que ya no eres quien solía estar dominado por el miedo, por la necesidad de ser amado, incluso si dolía. Y ellos quienes creyeron que siempre te quedarías, que siempre aguantarías, que siempre los necesitarías, tendrán que enfrentar el vacío que dejaste. Intentarán llenarlo con alguien nuevo, con el mismo guión, con los juegos de siempre. Pero nadie podrá reemplazarte, no porque seas perfecto, sino porque eres auténtico. Y la verdad no se puede imitar. Si hay algo que realmente los haga arrepentirse, no será haber perdido a alguien que los amaba. Será haber perdido a alguien que estuvo dispuesto a amarlos incondicionalmente, hasta que aprendió a amarse más a sí mismo. Y si estás aquí leyendo o escuchando estas últimas palabras, quizás estás en un cruce importante donde ya no necesitas aprobación para irte ni explicaciones para detenerte, ni un final perfecto para comenzar de nuevo. Estás entre la verdad y la libertad. Elígete a ti. Si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a ver con más claridad el camino que estás recorriendo, si te hizo sentir menos solo, va en tu proceso de liberarte de un control invisible, no olvides suscribirte al canal, activar la campana y acompañarnos en este viaje de sanación y libertad. Porque aquí nadie te juzgará por sentir demasiado. Nadie te culpará por haber amado de más. Y sobre todo, ya no tendrás que perderte a ti mismo para mantener una relación. Recuerda, tu poder no está en que ellos reconozcan tu valor. Está en que tú lo reconozcas, antes de que ellos siquiera se arrepientan.